Eh, ¿Todo con el audio? ¿Me oyen bien? ¿Todo con el audio ahí? Ahora sí se oye mejor. Ahora sí. Bueno, ahí tuve un pequeño retraso, pero ya estamos acá. El compromiso es quedarnos hasta terminar. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Así que si no hay ninguna pregunta antes, pues continuamos. Teníamos que terminar es el 20, el 19, 20, 21. 7, 18. Sí, el 18 lo hicimos, ¿verdad? Nos toca el 19. Bien. Tenemos entonces ahí y empezamos. Ahí. Bueno, estábamos entonces en esta sesión comprometidos a cerrar el tema de wireless, el cual en la primera parte pues hablamos un poco de las tecnologías, o más que tecnologías, todo el tema de radiofrecuencias, ¿no? Canales 2.4, 5 GHz, los diferentes estándares, y de ahí de la infraestructura, ¿no? Los APs autónomos, los APs basados en controlador, y cómo es que se hacía el proceso de más que el proceso, cómo ha evolucionado, ¿verdad? El tema de las topologías inalámbricas, el tema de tener controladores centralizados, luego distribuirlos, o inclusive de implementar soluciones tipo Mobility Express, que lo que buscan esto es que los mismos controladores sean, que los mismos APs sean controladores, ¿no? Para soluciones pequeñas. Ya depende mucho, en realidad, del tamaño de la red para ver qué topología podría ser la más adecuada. También va a depender, en los casos de la infraestructura geográficamente hablando, ¿verdad? De manera que podamos lograr implementar una solución inalámbrica que sea pues eficiente, ¿no? Que tenga, o que cubra las necesidades, para lo cual decíamos, tenemos que muchas veces hacer un site survey que nos permita ver en sitio cómo es que se lleva a cabo la instalación, la ubicación de los equipos, el cableado respectivo, la cantidad de equipos, ¿verdad? Todo eso obedece pues a un análisis previo. En el capítulo 19 hablamos de lo que es el roaming, ¿no? El roaming y los servicios de ubicación. Aquí ya hablamos de servicios, el concepto de roaming básicamente vendría a discutir cómo es que se lleva a cabo la movilidad de los usuarios en una red inalámbrica. Y esto, de hecho, pues cambió cuando empezamos a trabajar con controladores centralizados. Tal vez fue uno de los primeros motivos por los cuales se buscó migrar a una solución basada en controlador. Hoy por hoy se habla también de los servicios de localización. Así que hablemos pues, de estos tres puntos para cerrar este capítulo. En el caso del roaming, la idea del roaming es básicamente permitir pues, que los diferentes usuarios puedan seguir conectados a la red mientras estos se movilizan, ¿no? Y por lo tanto van cayendo dentro de las zonas de cobertura de diferentes access points, ¿no? De hecho, esto se empezó a dar cuando existían points autónomos, ¿no? Era un escenario eventualmente problemático, donde estos access points al ser autónomos, cada uno pues tenía eh, sus propias políticas de radiofrecuencia, ¿no? Las propias condiciones que definían que cuando un usuario se conectaba, este lo asociaba, ¿verdad? Con o sin autenticación, dependiendo de cómo sea el método, y cuando quería moverse, básicamente ustedes van a ver que siempre los terminales, ¿no? De su tarjeta inalámbrica van a tener la capacidad de ver no solamente el access point al cual están, más que access point, inclusive, ¿no? Al SSID al cual estamos unidos, asociados, sino que también vamos a poder ver otros SSIDs, ¿no? De la misma manera, el equipo dentro de SSID tiene la capacidad de recibir señal de otros access points, ¿no? Con el cual constantemente pues, se hacen validaciones de esas señales, lo que se llama comúnmente los proof, pruebas, ¿no? Traducir, los proof. Y esas señales pues, sirven básicamente para ir midiendo en general el nivel de potencia que tenemos, ¿no? Entonces decíamos pues que el nivel de potencia suele ser un nivel bastante bajo, hablaba cantidades de menos 70 dBm, ¿no? Por el límite más bajo, y por ahí entre menos 40 de repente el límite más alto, ¿no? En realidad es una potencia bastante pequeña. Como vimos, eso se mide en dBm. Pero conforme yo me voy moviendo y me voy desplazando, por ejemplo, hacia acá, lo que va a ocurrir es que el nivel de potencia que recibo de este AP va a tender a subir y el nivel de potencia que recibo de este AP va a tender a bajar, ¿no? Entonces aquí ya hay una zona como que de overlapping
donde todavía el equipo puede recibir ambas señales, ¿verdad? Entendiendo que están en diferentes canales, eso es básico, ¿no? Por ejemplo, esto podría estar en el canal 1 y en el canal 6, si es que estamos hablando de 2.4 GHz, y seguir operando convenientemente, pero va a llegar un punto en el cual el access point, o el cliente en este caso, decida dejar de trabajar con este AP y asociarse ahora con este AP, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos el roaming. Sin embargo, eso implica un proceso de reasociación, ¿no? La asociación, como les decía, dado que estábamos hablando de equipos individuales, podría, de hecho, incurrir en procesos de autenticación también, ¿no? Y eso generaba en ese tipo de escenario, pues, tenía algún impacto en la conectividad, ¿no? Entonces, ese era uno de los puntos que en ese tipo de soluciones, ¿no? Lo que se buscaba era que, bueno, fue mejorando, ¿verdad? Que este Access Point 1 pueda comunicarse con el Access Point 2, ¿no? Y darle la información del cliente para que el proceso de solución sea más rápido, ¿no? Pero esa es información, bueno, digamos, parte de una evolución que igual tomaba un tiempo, ¿no? Y tendría que ver mucho con, eh, por un lado, pues la conectividad, la disponibilidad de, de ancho de banda, ¿no? Digamos, acá aparecen conectados a un solo switch, pero tranquilamente podría ser que esté conectado a diferentes switches de accesos, interconectados a diferentes switches de distribución. Podría darse el caso, ¿no? Bueno, asumiendo que están en la misma zona geográfica, lo óptimo es que estén en el mismo access point, ¿no? O también podía pasar que simplemente no había esta zona de repente, por ejemplo, esta zona era así y esta zona era así, y al no haber aquí una zona de overlapping, ¿no? Esto no existía, entonces simplemente la señal en un momento quedaba sin servicio. Entonces habían varios problemas que se podían presentar relacionados pues al diseño, relacionados un poco también a la infraestructura de la cual disponía el cliente, ¿no? Lo ideal, evidentemente, es pues que todos los APs estén instalados de forma tal que siempre existan en estas zonas de concurrencia, ¿verdad? Siempre existan. Y de forma tal que si este cliente se está moviendo, pues no haya ningún momento en el cual el cliente quede fuera de servicio. Y esa información pase de AP a AP de la forma más óptima posible, ¿no? Entonces así podemos decir que ese cliente va a tener un servicio roaming totalmente efectivo, ¿no? Pero evidentemente eso tiene un límite, ¿no? Es ahí donde aparece pues el concepto de controlador. ¿Por qué? Porque al tener un controlador, entonces el roaming era una de las primeras, de los primeros procesos, digamos, donde se buscaba optimizar a nivel de conectividad, a nivel de tiempos, ¿no? El hecho de que esos dos AP se vean como una sola red inalámbrica siempre, ¿no? Entonces el controlador es el que registra los APs y mantiene las asociaciones de los clientes, indicando cuál es el cliente, en qué SSID está conectado y de esa forma lograr pues que ese roaming se dé de una manera totalmente transparente, ¿no? Había inclusive algunos escenarios en los que cuando un cliente pasaba de un lado a otro, hasta perdía la dirección IP, ¿no? Y luego volvía a tomar una nueva dirección IP del otro AP. Entonces, ese tipo de escenarios, con este caso basado en controlador, prácticamente pues desaparece, ¿no? Entonces tenemos una red mucho más estable, mucho más favorable, ¿no? Para la movilidad, que poco a poco, pues evidentemente en las redes empezó a crecer debido al hecho que cada vez teníamos más dispositivos móviles, ¿no? Y los usuarios poco a poco migraron de ser usuarios que tenían un terminal fijo, ¿no? A tener pues equipos móviles que puedan requerir estar conectados permanentemente, ¿no? Entonces para eso los APs dejaron de ser autónomos, se convirtieron en los APs lightweight, ¿sí? Y que como ya vimos en la teoría lo que hacen pues es establecer estos túneles de forma que esa información de asociación y toda la información de control, ¿sí? Pase básicamente a través de los túneles para alimentar las tablas que mantiene el control inalámbrico y se actualicen el otro AP que sea pues, parte de ese proceso roaming, ¿no? Esa fue una de las principales motivaciones, como decíamos, para implementar soluciones de ese tipo, ¿no? A ese tipo de roaming se le llama roaming intracontroller, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir que el mismo controlador pueda hacer roaming entre los diferentes APs unidos o que forman parte, ¿no? De la red inalámbrica controlada precisamente por este wireless control, ¿no? Entonces ahí, como decíamos, eh, el usuario evidentemente ni siquiera notaba que el roaming ocurría, ¿no? Eh, Como les comentaba, pues podía pasar que en otros casos esta reasociación que mencionábamos incluía un proceso de reasignación de IPs, ¿no? Liberaba el IP, la renovaba, o incluía procesos de reautenticación, ¿no? Eh,
Evidentemente, pues en un escenario basado en controlador, eso ya no es necesario, ¿no? Y se hace de una manera más eficiente, como he comentado, ¿verdad? De hecho, a nivel ya de los estándares, empezaron a aparecer nuevas características que hacían que ese proceso sea más eficiente. Por ejemplo, en el caso de los sistemas basados en autenticación mediante un servidor Radius, ¿verdad? Necesitábamos ahí seguramente un proceso adicional, ya que la autenticación basada en el mismo controlador pues era sencillo, sin embargo, muchas veces se considera para un escenario, de hecho, se habla de una política personal, ¿no? Un escenario de un hogar, por ejemplo, ¿no? En empresas, a nivel enterprise, lo que se busca es que la autenticación sea vía un servidor Radius, básicamente el ISE, ¿no? Ya habíamos hablado del ISE, ¿sí? El cual te va a dar la posibilidad que los usuarios puedan autenticarse con cuentas, por ejemplo, de directorio activo, pueden autenticar los terminales, en fin, es un proceso de autenticación bastante más seguro. Esas funciones adicionales se pudieron manejar a nivel de roaming con funciones que mejoraron el proceso, como el tema de la gestión de llaves centralizadas o CSKM, que básicamente hace pues que el controlador mantenga la base de datos de los clientes y sus contraseñas, ¿no? Como una especie de memoria intermedia, ¿sí? El cual Cisco llamó CCX, ¿no? Un soporte básicamente orientado a acelerar los procesos de roaming, ¿no? También el key caching, que es básicamente la misma idea, permite pues que los APs puedan guardar estas llaves de forma tal que ese proceso de roaming sea todavía mucho más rápido, logrando que esto se pueda dar en un rango de hasta 8 AP, ¿no? Entonces ya no necesitamos una autenticación como tal, dependiendo del cliente, sino que ya el mismo AP tenía esa información guardada. Y a nivel estándar es el 802.11r, ¿no? Que básicamente es lo que se llama el Fast Roaming, ¿no? O Fast BSS Transition. Recuerden que el BSS es el Basic Service Set, ¿no? Basic Service Set. Es sinónimo, digamos, del SSID, ¿no? Donde el cliente hace el trabajo de guardar la información, ¿no? Para que no sea necesario que se realice, cuando me refiero al cliente, me refiero al terminal, ¿verdad? No sea necesario que otra vez el usuario se autentique, sino que la información se guarde en memoria y cuando tenga que autenticarse nuevamente, pues el cliente envía la información automáticamente, ¿no? Entonces, al final, lo que se buscaba es eso, ¿no? De mejorar, sea cual sea el mecanismo de autenticación, que hoy por hoy es obligatorio, mejorar ese proceso, ¿verdad? Para permitir que los usuarios en un escenario de roaming puedan trabajar mucho más rápidamente, ¿no? Entonces, ese es el caso del roaming intracontroller, ¿no? El roaming intercontroller, que también se puede dar, ¿no? De hecho, hoy por hoy tenemos la posibilidad de realizar implementaciones basadas pues, en varios controladores, ¿no? Y la intención de eso es lograr que se dé, entre otros beneficios, el tema del roaming intercontroller. Es decir, son dos APs, sí, pero están registrados en diferentes controladores. Entonces, para eso es necesario pues, que los WLAN controllers compartan su información de control, ¿no es cierto? Y puedan de esa forma tener acceso a la información de los APs y los clientes asociados a cada uno de ellos. El hecho es que ahí vemos que cuando hubo un paso de un cliente, en este caso el AP1 al AP2, vemos que la información pasó, ¿no? Al otro controlador. Eso, digamos, a nivel de control. Ahí, por ejemplo, viene a ocurrir que las dos redes están en el mismo SSID y están formando parte de la misma red IP. Razón por la cual el escenario es más sencillo, digamos, ¿no? Ya que a nivel de red las características van a permitir que no exista ahí un proceso adicional, ¿no? Pero se dice que para este escenario se habla de un roaming intercontroller capa 2, ¿no? Porque pues viene a ser la misma red, básicamente. Digamos que es el escenario más sencillo. Simplemente se intercambia información entre los controladores, ¿no? Pero eso no siempre va a ser así. De hecho, puede pasar que las redes sean diferentes, ¿no? O sea, el SSID se llama igual, pero la red es diferente. Eso se le llamamos el roaming intercontroller en capa 3, ¿no? En ese caso, además de hacer lo que habíamos comentado, es decir, intercambiar la información entre los controladores, hay que recordar que ahí habría un cambio. Estaríamos hablando ahora ya no de la VLAN, de la misma VLAN, sino que tendríamos que pasar a la VLAN 200, ¿no? Sin embargo, entendiendo que eso implicaría
un corte de servicio, ¿verdad? Recuerden que la idea del roaming no es simplemente que esté conectado, sino que básicamente si yo, por ejemplo, estoy descargando un archivo, pues yo paso de un AP a otro y el archivo se sigue descargando. Si estoy en una llamada telefónica, lo mismo, ¿correcto? Si estoy viendo un video, lo mismo, que no haya corte. Entonces, si yo pasara de una VLAN a otra, están en diferentes IPs, evidentemente va a ocurrir un corte, ¿no? Quedarme sin IP hace un proceso de renovación y eso por HTTP toma su tiempo. Cualquier conexión se perdería, ¿no? Entonces, lo que se busca acá, además de compartir información, es procurar que ese cliente que se mueve de un AP a otro que están en diferentes controladores mantenga la dirección IP. Es decir, si bien la red acá es la red 200, ¿no? Ese cliente mantiene la IP de la red 100, ¿bien? Haciendo posible eso gracias pues a un proceso de tunelización. Para eso se habla de el controlador origen, al cual se llama el Anchor Controller, algo así como el controlador original, nativo, ancla, ¿sí? Y se habla del foreign controller, que sería el controlador hacia donde los clientes del Anchor Controller pueden moverse, ¿sí? Entonces, ya se crea ahí una relación distinta al caso anterior. El hecho es que para que esto se dé, básicamente a través del túnel CAPWAP se extiende una conexión que permitiría que en ese AP se pueda mantener sesiones de clientes basándose en la IP original, de forma que a través de ese túnel este cliente llegue, ¿no?, hasta este AP para lograr la conectividad. Es un poco la idea. Entonces, el cliente nunca cambia de IP, ¿no? Mantiene la relación, pero claramente pues hay un proceso adicional que hace posible que este cliente pueda lograr el roaming, ¿cierto? Bajo este nuevo escenario sin pérdida de conectividad, ¿ya? Lo cual llamamos entonces roaming intercontroller multicapas. En general todo eso se logra, ¿no? Configurando lo que se llaman los grupos de movilidad, ¿no? Que pueden estar conformados por varios controladores, ¿no? Si dos controladores, por ejemplo, pertenecen al mismo grupo de movilidad, entonces los clientes van a poder moverse entre ellos sin problemas. Sin embargo, si dos controladores pertenecen a diferentes grupos de movilidad, si bien todavía se puede hacer roaming, este no es tan eficiente, ya que ahí sí vamos a tener problemas de credenciales. Por lo tanto, yo voy a tener que pasar o rehacer el proceso de autenticación, con lo cual ciertamente pues, va a haber una disrupción de servicio. Pero, en esencia, eso se da básicamente porque de pronto vaya a ocurrir que entre esos dos grupos de movilidad, los usuarios o los administradores o los dueños, por decirlo así, de esas redes, pues no haya una relación de confianza entre ellos, ¿no? Como para hacerlo formar parte del mismo grupo de movilidad. De repente son diferentes empresas, te digo, y necesitamos que ese proceso de notificación se tenga que rehacer, ¿no? Es un poco la propuesta. Entonces, entendiendo que existen o podrían existir redes basadas en muchos controladores, entonces se puede generar varios niveles de jerarquía, ¿no? Donde tenemos grupos de controladores, diferentes grupos de movilidad, que pueden estar formando parte de lo que hablamos de lo que llamamos un dominio de movilidad, ¿cierto? Que permitiría, como decíamos, el roaming entre esos diferentes grupos, pero siempre con un proceso de autenticación adicional, ¿no? Entonces, de esa forma, en una red inalámbrica muy grande, ¿no? Podemos mantener ese tipo de escenarios basados en un roaming, ¿no? Posible al cliente, ya sea de manera transparente, si es que los compradores están en el mismo grupo de movilidad o con un proceso de autenticación adicional cuando los clientes se pasan de un grupo de movilidad a otro, pero dentro del mismo dominio. ¿Ok? Eso entonces es lo que tiene que ver con el roaming. El roaming en ese sentido pues, es uno de los temas más tal vez álgidos, ¿no? Cuando hablamos de la eficiencia de una red, ¿no? Tener usuarios que eventualmente puedan pasar de una red a otra sin perder conectividad, marca la diferencia respecto a una red donde pues, el usuario esté constantemente desconectándose de la red debido, entre otras cosas, a que el roaming no esté funcionando pues, correctamente, ¿no? Bien, eso es entonces el tema del roaming. Entonces, si tienen preguntas, si no, seguimos avanzando. No hay preguntas, vamos entonces a hablar sobre el tema de servicios de localización. No sé si es que lo esté escuchando, la verdad que no he oído hace un buen rato. Ya todo, gracias. Ok, listo. Entonces, me escuchan bien. Continuamos. Los servicios de localización
Básicamente son aquellos pues que se dan en algunos escenarios en los que es importante tener visibilidad de los clientes, ¿no? Eh, Hay escenarios en los cuales los clientes inalámbricos son pues dispositivos que no necesariamente son computadoras, sino que eventualmente podrían ser pues cosas, ¿no? Que tengan en este caso, embebido un adaptador inalámbrico Wi-Fi, ¿no? De diferentes tipos. ¿Cuál es la idea? La idea es que los clientes, pues, para empezar, tengan una conexión idónea, ¿no? Es decir, un promedio de menos 60 dBm, entonces ahí el requerimiento sube un poco, ¿no? Técnicamente, pues una señal se puede recibir hasta en menos 90 dBm, pero va a ser prácticamente imposible conectarse, ¿no? Menos 60 es una muy buena señal, ¿no? Y si estamos muy cerca, podríamos llegar de repente a menos 50, menos 45 desde la P, ¿no? Menos 60 es un parámetro mínimo, no mínimo, es un parámetro ideal, ¿sí? Con lo cual, pues, los clientes tienen una muy buena calidad de señal. Entonces, cuando yo tengo un terminal, que como decíamos, constantemente recibe los proof, envía y recibe los proof de los access points, él lo que puede es medir, ¿no? Y comparar los niveles de potencia de cada uno de los terminales dependiendo de qué tan cerca o lejos estén, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo acá uno a un nivel de menos 40, acá menos 58 y acá menos 69. Cuando tengo esa capacidad de recibir señal de por lo menos 3 APs, ¿sí? Entonces, los controladores actualmente pueden, de alguna forma, interpretar esto, ¿no? Correlacionando la data para saber en qué punto de la red está, ¿no? Eso es un tema interesante. Y si a eso lo asociamos con una aplicación que lee esa data y de pronto sobre algún plano o algún mapa, como sea que fuera, eh, haga esa a ver, un mapeo, para repetir, no valga la redundancia del término, nos va a dar entonces una idea con mucha certeza, ¿no? Con mucha idea de certeza de la ubicación física del dispositivo, ¿no? Entonces uno usualmente utiliza aplicaciones que pues ahí sube el plano, ¿no? Sube la ubicación señala la ubicación de los APs dentro del plano y entonces para cada dispositivo yo lo voy a poder graficar ahí dentro del plano, utilizando para ello pues como decíamos, ¿no? El software adecuado. De hecho, hoy por hoy ese software es el DNA Spaces, por ejemplo, que tiene esa capacidad, ¿no? Tiempo atrás, por ejemplo, se usaba mucho el Prime, ¿no? Hoy por hoy el Prime lo que se hace es migrarlo a DNA Spaces y donde pues evidentemente lo que necesito es subir la información necesaria, ¿no? Para poder, inclusive, en el mejor de los casos, tener la ubicación de los usuarios, los dispositivos móviles o inalámbricos en tiempo real, ¿no? Pero recuerden, el requisito es que por lo menos ese terminal, ese dispositivo, sea visible por lo menos por 3 APs, si no por más, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues obviamente implicará de que en esa área tengamos la necesidad de instalar más access points, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un site survey con una herramienta, uno a veces le dice, pues, para qué tipo de implementación quieres. Si es basado en servicio de localización, entonces la herramienta buscará distribuir la mayor cantidad de access points dentro de esa área, ¿no? Y posicionarlos en zonas adecuadas. Más abajo ya hablamos de servicios de tiempo real, voz, video, o más abajo ya hablamos de servicios de solo data. Entonces, cuando es solo data, habrá menos APs, ¿no? Será el escenario menos costoso tal vez, ¿no? Si subimos a lo que es voz, video, multimedia, habrá más APs, ¿no? Sobre todo para el tema de la calidad de la señal. Y si subimos a localización, ya hablamos de servicios en los que lo más importante sea visibilidad, ¿no? Visibilidad a determinados niveles de señal, de 3 APs por lo menos, ¿no? Entonces, dependiendo de la solución que queramos implementar, como les decía, pues hay muchos casos en los que lo que queremos no es rastrear de pronto laptops, ¿no? Por ejemplo, pueden haber escenarios tipo minas, donde queremos hacer seguimiento de los camiones. Entonces uno puede ver en todo momento dónde están los camiones, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Están en movimiento? ¿Están trabajando? O a veces en almacenes, tener los diferentes, eh, habría que ver, ¿no? ¿Almacén de qué? Activos en general, ¿no? Que tengan cierto costo. Estos pueden tener también los llamados eh, RFIDs, ¿no? Que son los pequeños elementos que emiten señal Wi-Fi y yo los puedo detectar y ver y saber en todo momento en ese almacén cuántos de esos dispositivos hay, ¿no? Para saber en todo momento dónde están, si están completos, si no se perdió.
O inclusive, muchos APs hoy también pueden reconocer, no para conectarse, sino reconocer por lo menos la señal Bluetooth. Entonces, tener dispositivos con Bluetooth, por lo menos para saber su ubicación, suele ser también una alternativa para los servicios de localización. Igual Bluetooth es 2.4 GHz, así que eso también pues aplica a este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hablábamos, ¿no? Ahí están los temas de los RFIDs, ¿no? Que son pequeños dispositivos del tamaño de un grano de arroz, por ejemplo. Eh, También puede servir, por ejemplo, para detectar dispositivos RAW, ¿no? Que son básicamente elementos falsos, ¿no? Que puedan ser utilizados como una manera de interrumpir, de generar interferencia o eventualmente de robar información también. Y así, cualquier otro dispositivo que tenga, en este caso, elementos de red inalámbrica, puede ser considerado, en este caso, elementos de interferencia como teléfonos, como cámaras de video inalámbricas y otros, los cuales incluso podrían no ser compatibles con 802.11, pero pueden estar generando, en este caso, interferencias, ¿no? El objetivo aquí es tener una red que no solamente me permita conectarme, sino que me dé visibilidad de lo que pasa en esa red, ¿no? De hecho, inclusive eso puede usar también para temas de marketing, por ejemplo, ¿no? En muchos lugares, sobre todo centros comerciales, por ejemplo, los socios pueden detectar la presencia de un dispositivo móvil de una persona, de repente, y cuando esta persona se registra, muchas veces hay acceso a datos como sus perfiles de Facebook, por ejemplo, y los sistemas inalámbricos lo que hacen es identifican de qué persona se trata y basado en esa información puede hacer, por ejemplo, que en pantallas que tienen información que procede de un servidor que genera videos de marketing, por ejemplo, se presenta la información que ese usuario estaría buscando, ¿no? Cuando el usuario pasa cerca de esa pantalla. Entonces, esto se utiliza también para este tipo de sistemas de marketing inteligente, ¿no? Basado en soluciones inalámbricas principalmente, pero ligadas con otros servicios de portales cautivos, ese tipo de soluciones, ¿no? Que se integran con este tema de la, del marketing publicitario, ¿no? Mediante paneles integrados en este tipo de soluciones, ¿no? Y esos son servicios de localización, ¿no? Bueno, eso entonces respecto al capítulo 19. Si tengo preguntas, si no, vamos al capítulo 20. Pregunta entonces, vamos al capítulo 20. Capítulo 20 hablamos del tema de autenticación, ¿no? Muy bien. Entonces, el tema de autenticación, un tema pues que ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? De hecho, en las primeras redes inalámbricas prácticamente no había autenticación. La asociación era abierta, ¿no? Conectarse, básicamente identificaba el dispositivo y listo, ¿no? Luego el siguiente paso fue la autenticación con una clave precompartida, ¿no? Utilizando diferentes algoritmos. En el access point se definía una clave y si el cliente sabía esa clave, pues se asociaba al access point, ¿no? Por eso se llamaba una clave precompartida, porque antes de conectarse tenía que compartirlo con la persona o las personas que querían conectarse con la red inalámbrica. Eso todavía hoy por hoy se usa, ¿verdad? Después está la autenticación con EAP, el protocolo de autenticación extensible. Esto es sinónimo, pues, sinónimo de radios, ¿no? Y si hablamos de Cisco, sinónimo de ICE. Hoy por hoy las tarjetas de red vienen con este estándar 802.1x, ¿no? Que hace que el protocolo EAP pueda ser utilizado en las redes LAN, en las redes inalámbricas, eh, y, ¿no? Gracias a él, sin necesidad de tener IP ni nada, netamente en capa 2, ese tráfico llegue al controlador, al switch, y de ahí, ya en capa 3, el switch controlador recurre al servidor Radius para poder completar entonces el proceso de autenticación. Una vez autenticado, el cliente pues tiene que tener acceso a la red, ¿no? Y luego está la autenticación por medio de lo que se llaman los portales cautivos, ¿no? Autenticación web, Captive Portal, ¿no? En este caso, el cliente necesita una IP con la cual conectarse a la red, por lo menos donde está el portal cautivo. A veces este portal cautivo está en Internet, por ejemplo, ¿no? Se crea una conexión temporal para poder acceder al portal cautivo y una vez que es autenticado, ahí simplemente como consecuencia la autorización permite cambiar o extender el alcance para que ese cliente se pueda reconectar ya sin ningún tipo de limitación, digamos, a la red, ¿no? Entonces, el portal cautivo también se hace muchas veces con Radius, ¿no? El portal cautivo simplemente es la máscara, por decirlo así, la página web que permite que ingresen las credenciales. Esas credenciales luego se autenticarán con una base de datos, ¿no? Puede ser Radius, puede ser LDAP, por ejemplo, ¿no? Diferentes opciones para que una vez autenticado me conecte a la red o si no me autentico, simplemente sacarme de esa red temporal, ¿no?
Entonces, hablemos de autenticación abierta. Entonces, ya eso prácticamente no se utiliza, ¿no? Sin embargo, al principio, las redes inalámbricas, pues, no incluían otro proceso, un proceso como, sí, como tal de autenticación. Eh, Sin embargo, bajo este mismo estándar inicial que fue el 802.11, se creó la autenticación llamada web, ¿no? Web que era Wired Equivalence Privacy, ¿no? Así como la privacidad equivalente a la red cableada, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente ya era un determinado nivel de autenticación, ¿cierto? Pero no era seguro, ¿no? No era seguro. ¿Por qué? Porque no había o no se utilizaba un mecanismo de encriptación muy fuerte, ¿no? De hecho, eran claves de pocos bits, por ejemplo. Y bueno, en las primeras redes inalámbricas, 802.11, este tipo de escenarios era muy común, ¿no? Simplemente no eran consideradas redes seguras, y pues eso fue en los inicios de lo que es el Wi-Fi, ¿no? Entonces, en un controlador inalámbrico, para poder hacer eso, hoy por hoy todavía es posible. Simplemente utilizamos el control inalámbrico para crear el SSID, o WLAN, que es el nombre con el cual se le conoce, ¿no? Y la herramienta permite, en este caso, conectarnos ahí a ese SSID sin obligación o en de especificar un nivel de seguridad, ¿no? Entonces ahí cuando dices none, especificar la seguridad en capa 2, ponemos o estamos creando una red inalámbrica con autenticación abierta, ¿no? Vale decir, sin ninguna credencial. Que ahí también está el web, ¿no? Que es la segunda opción. Y también está el WPA, con el WPA2, ¿no? Y también está el 802.1x, que es el EAP que decían, ¿no? Entonces, en las redes inalámbricas, hoy por hoy, están todas las opciones disponibles, ¿no? No es que no lo estén, están todas las opciones disponibles. Y de lo que se trata básicamente, pues, de elegir la más adecuada, ¿no? Obviamente, eso depende también de dónde estemos trabajando. Muchas veces hay que entender que este tipo de redes pueden manejar información crítica, así que eventualmente, y seguramente ustedes han notado, a veces uno se conecta a una red y le dice que esa red es riesgosa, ¿verdad? Porque si tú te conectas a una red sin cifrado, prácticamente la información que tú intercambies podría ser utilizada por cualquiera, ¿no? Podría ser capturada. Por razón por la cual no es una buena idea conectarse a una red donde no haya siquiera un nivel de autenticación inicial, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado ahí. Ya luego, bueno, aquí se ve, por ejemplo, en la parte de política de seguridad, que no hay ninguna política de seguridad, ¿cierto? Por lo tanto, decimos pues que ese es el tipo de red más insegura posible. Después está la PSK, ¿no? Pressure Key. Esa PSK puede considerarse como redes seguras, aquellas que trabajan con WPA. WPA, que es Wi-Fi Protected Access, ¿sí? Donde tenemos ya hasta tres versiones, ¿no? El WPA1, WPA solamente, el WPA2, que es hoy por hoy la más usada, y ya tenemos también el WPA3. Este protocolo, ¿no? Por decirlo así, o estándar, el WPA, aparece básicamente cuando todos los fabricantes de Wi-Fi se unen, y de hecho ahí se crea esta alianza Wi-Fi, ¿no? Que define, entre otras cosas, el- este mecanismo de autenticación extendido, ¿no? Para todos los fabricantes llamado WPA. Antes no había esto, ¿no? Entonces es medio complicado a veces que un terminal con una tarjeta inalámbrica de una marca se conecte con un access point de otra marca. Entonces eso obligaba muchas veces a que se utilice el Open, porque cada fabricante veía cómo reforzar la seguridad, ¿no? Pero con WPA ya logramos lo que es encriptación y también integridad de datos. Básicamente, porque trabajamos con algoritmos de seguridad cada vez más avanzados, ¿no? Entonces, el pequeño detalle es que se utilizará claves precompartidas, pero también se puede utilizar 802.1x, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, cuando hablamos de WPA, decíamos tenemos tres versiones. Pasamos una lámina. Ahí. Le decía que tenemos tres versiones, ¿no? Y utiliza dos modos, el PSK o el 802.1x. El PSK sin 802.1x básicamente es el que llamábamos el modo personal, ¿no? Donde esta llave debe mantenerse confidencial
y solamente pues tendrían que acceder a aquellos que tengan la llave y con lo cual se intercambia la información de manera encriptada, ¿no? Eso digamos que es la forma más segura en el cual el access point autentica al cliente y este pues puede enviar la data de manera segura en el aire, ¿no? Sin embargo, sigue siendo el modo personal, ¿no? A veces en los access point ustedes encuentran ahí la autenticación WPA personal, ¿no? Simplemente es llave precompartida. En WPA 1 y 2 tenemos el modo personal. Y ahí el mayor riesgo que podría ocurrir es que la data se capture, ¿no? Por algún atacante y pueda intentar de esa manera de desencriptar la información, ¿no? Básicamente como buscando por medio de diversos mecanismos qué tan segura puede ser esa llave precompartida, ¿no? A veces con ataques de diccionario es simplemente adivinarla o finalmente buscar mediante algún algoritmo la manera de encontrar esa llave, ¿no? En el caso del WPA3, esto se evita haciendo que la llave sea cada vez más fuerte, mediante un mecanismo denominado SAE o Simultaneous Authentication of Equals. Entonces, si aún alguna contraseña haya sido comprometida, el WPA puede ofrecer cierto nivel de seguridad, ¿no? Preveyendo que los atacantes puedan usar la data no encriptada que se ha transmitido en el aire. ¿Cómo? Haciendo pues que ese proceso se pueda dar de manera, como decía ahí, de manera simultánea en ambos extremos de la comunicación. Entonces, lo que se busca siempre es tratar de pronto de, por medios dinámicos, hacer que esas llaves cambien, ¿no? Y de esa forma, si bien en algún momento se pudo capturar, eh, a los cuantos segundos o minutos después, esas llaves cambien y podamos trabajar de manera segura nuevamente, ¿no? Pero esa es la versión 3, ¿no? Que casi, bueno, no lo he visto en realidad mucho implementado. El tema es que hasta ahí estamos hablando del modo personal, ¿no? Que debería implementarse pues, en una red pequeña, donde eventualmente no haya data pues, muy crítica. Entonces, para implementar PSK, ahí vamos a lo que es seguridad en capa 2. Ahí seleccionamos WPA, WPA2. Le decimos que haga encriptación. El algoritmo AES, que es uno de los más seguros. Y marco aquí donde dice PSK y aquí escribo la clave, ¿no? Entonces, de esa manera, el SSID podría pasar de ser un Open Authentication a un PSK con WPA2, ¿no? Que es la idea. Ese sería, digamos, el objetivo que usualmente hoy por hoy se maneja en una red pequeña. Para verificar, simplemente aceptamos y ahí nos damos cuenta que en lo que es política de seguridad aquí aparece WPA2 con autenticación basada en llaves precompartidas o PSK. Un escenario más seguro es cuando agregamos al proceso de autenticación EAP, o sea, 801X, para poder realizar un proceso de autenticación centralizada basada pues, en un servidor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver que el escenario cambia un poco porque vamos a encontrarnos primero con la necesidad pues, de definir funciones o roles. Esos roles pasan, por ejemplo, por eh, identificar, bueno, primero lo más importante, el servidor de autenticación. Este servidor de autenticación, como decíamos, para Cisco sería un ICE, ¿no? Que, como sabemos, es un servidor Redis, entre otras cosas, ¿no? Y luego, el autenticador, que vendría a ser el elemento que se conecta con el servidor, en este caso en capa 3, ¿no? Que vendría a ser en este caso el controlador, ¿no? O el AP, en el caso de equipos autónomos. Y finalmente el suplicante, que sería el terminal donde el usuario pues iniciaría un proceso de autenticación, ¿no? En este caso el controlador de alguna manera intercepta el proceso de autenticación y lo reenviará hacia el servidor, ¿no? Completando en este caso el proceso eh, inicializado en el suplicante mediante 802.1x y basado en el framework EAP, ¿no? Que como sabemos es Extensible Authentication Protocol. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer, primero que nada, en el controlador definir cuál es el servidor radius, ¿no? Que sería la IP por el punto del ICE, normalmente se crea una llave precompartida. En ICE habría que usar la misma llave, o porque la llave para autenticar el controlador con ICE, lo mismo sería el switch con ICE, ¿no? Y entre otras cosas, especificar pues el puerto, ¿no? Sabemos que el puerto siempre es el 1812, el más usual, o el 1645, ¿no? Es otra posibilidad. Entonces, una vez definido ya el servidor de autenticación, lo que tenemos que hacer es irnos hacia el SSID y aquí en lo que es WPA, WPA2, agregar esto de acá,
la gestión de la llave, ¿no? Que sería basada en 802.1x. De esa manera, y ahí en todo caso, en la sección de Add Servers, especificar que este servidor, ahí, este servidor, bueno, ahí, este servidor y este servidor, para la redundancia, ¿no? Son, en este caso, los ICEs que van a recibir el proceso de autenticación de los clientes que se conecten a este SSID. ¿Ya? Entonces, con eso, el cliente ya tiene ahí el SSID configurado para llevar a cabo la autenticación vía 802.1x, y el resto dependerá de terminal, ¿no? El suplicante en este caso. Eh, Este es el mismo o es diferente. Este es el mismo. Sí, muy bien, ahí. Ahora, existe también la autenticación de usar el EAP local. El EAP local es cuando no tengo un servidor Radius. Entonces, el mismo controlador actúa como una suerte de un servidor Radius, ¿no? En realidad, no es un servidor Radius, ¿sí? Pero permite poder responder a solicitudes EAP, ¿no? Recuerden que EAP puede variar dependiendo del tipo de complemento que tiene. De hecho, eso como lo mencionamos anteriormente, puede ser el IP basado en TLS, ¿no? Cuando son certificados digitales, puede ser el PAP, cuando se utiliza encriptación. En fin, ahí tenemos varias alternativas. Entonces, el controlador puede ser un local EAP. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es crear un perfil, acá en Profiles, crear un perfil, ponerle un nombre, aplicarlo, y luego definir qué tipo de autenticación va a soportar, ¿eh? Que puede ser LIP, puede ser EAP-FAST, puede ser EAP-TLS, puede ser PAP. Ese PAP es lo más sencillo, porque no requieres necesariamente un certificado digital, ¿no? Los otros escenarios, como el TLS o el FAST, sí podrían requerir, ¿no? Entonces, hacemos check solamente en PAP y ya tenemos el perfil creado. Entonces, aquí en la lista de servidores ya no tengo ninguno, simplemente en la parte que está más abajo, miren, ahí se puede hacer autenticación de servidores LDAP, ¿no? Por ejemplo, Active Directory, ¿no? Pero bueno, lo que queremos es activar el Local Network Authentication, entonces para este SSID que estamos creando, ahora le decimos que trabaje con Local Network Authentication, y que especificó el nombre del perfil creado. Listo. Entonces, verificando la configuración, vemos que ahora este SSID es stub, tiene en este caso WPA2, pero con autenticación basada en 802.1x. Bien, hasta aquí entonces la autenticación basada en 802.1x. Hagamos un pequeño intermedio, ¿sí? Unos 5 minutitos, vamos a igual a terminar todo. ¿Qué horas son? Son 9:14. Entonces, estamos ya terminando este punto. Volvemos en unos 5 minutos.
Bien, señores, continuamos. Entonces, estábamos con la autenticación, ya vimos la PSK, vimos la PSK con 801X. No sé si tengo preguntas. Continuamos entonces. Vemos la última, que es la autenticación con portal web, ¿no? En este caso también se llama Web Authentication. Tipo de autenticación donde, a diferencia de los otros que son autenticación en capa 2, ya que dependen de, digamos, el hardware, la tarjeta red. Aquí hablamos de autenticación que requiere una IP. En los casos anteriores, no. La IP viene después del proceso de autenticación. Acá tenemos una autenticación basada en un portal web que debe estar en algún lugar, ya sea en el controlador, en un switch, en un servidor o en internet, ¿sí? El tema es que una vez que te autenticas, entonces recién eh, se da la autorización para acceder al resto del datos, ¿no? Entonces, hay dos casos, ¿no? El LWA o Local Web Authentication, básicamente cuando la autenticación está en el mismo controlador, ¿no? Para eso, ese portal puede usar una base de datos interna del mismo controlador o puede usar una base de datos externa que podría estar en un Radius o en un servidor LDAP o puede hacer un redireccionamiento, ¿no? Después de la autenticación, que es lo usual, o puede ser también, en este caso, una página llamada Splash, ¿no? Que vendría a ser, pues, a veces el escenario más simple, cuando el mismo controlador además tiene esa página, ¿no? Y después de que es autenticada se hace el reenvío, usando, por cierto, la base de datos de usuario que está en el mismo controlador, ¿no? También puede ser un simple pass-through, la cual, más que autenticación, lo que te dice es que aceptes y listo, una vez que confirmas la conexión ya estás en la red inalámbrica. Esos tipos, digamos, suelen no ser muy seguros porque eventualmente los controladores no suelen tener mucha, al empezar un portal no muy interesante, no muy bonito, algo bastante simple. Eventualmente las bases de datos internas se manipulan en el mismo controlador, ¿no? A veces es más seguro usar una base de datos externa, ¿no? Podría ser un directorio activo, por ejemplo. Pero desde el punto de vista de Cisco, lo más conveniente es usar el ICE, ¿no? Que permita tener esa base de datos centralizada. Ahora, si queremos que el portal web esté también en el servidor, en el ICE, entonces ahí hablamos del CWA o Central Web Authentication, ¿no? Entonces hay el LWA y el CWA. En el CWA, la autenticación se hace en el mismo ICE. Entonces el ICE tiene una mejor calidad para crear portales, ¿no? En un pequeño diseñador web, ¿no? Y usas la misma base de datos de ICE o la del directorio, ¿no? Entonces, hablemos de la que se hace en el controlador. Entonces aquí en capa 2 ponemos none, ojo, capa 2 none, y en capa 3 vamos a capa 3 y acá sí, marcamos y ponemos web policy, ¿no? Web policy, lo más básico es cuando es pass-through, simplemente aceptas la conexión, ¿no? Lo más sencillo. Pero también se puede usar, como decíamos, autenticación web por medio de un servidor, ya sea Radius, LDAP, ¿no? O el mismo servidor local, ¿no? Entonces ahí podríamos usar la opción de autenticación. Luego está el de redireccionamiento del portal web. También se puede usar filtros back, ¿no? O se puede complicar más el tema usando, por ejemplo, listas de acceso. Muchas veces las listas de acceso básicamente se crean para que cuando accedes a la red inicialmente, recordando que ya recibes un IP, pues esa lista de acceso diga a dónde puedes acceder solamente, ¿no? Básicamente de pronto pues al servidor web, a un equipo donde está el portal, en fin, ¿no? O en todo caso dejarlo abierto y cuando es el mismo controlador, a veces en los controladores pues hay una suerte de una loopback, ¿no? Digamos que es como una loopback, no es que sea una loopback como tal, puedes usar un IP, por ejemplo, uno le pone la 1111, ¿no? Y es la IP que se utiliza para que ahí resida el portal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero vuelvo a repetir, a veces no es la mejor opción, ¿no? Porque es bastante simple. Si queremos habilitar esa opción de Web Authentication, aquí en la parte de Security, vamos donde dice Web Authentication, ahí le dices qué base de datos vas a usar, por defecto la base de datos interna, a qué página vas a ir después que te logueas, acá pones Google, por ejemplo, ¿no? La página que quieras, y qué mensaje te sale cuando te logueas exitosamente, ¿no? Entonces acá creas un contenido pequeño, ahí le pones un logo, le dices mostrar o ocultar, solamente puedes poner el logo Cisco, luego una cabecera y un mensaje, ¿no? Entonces, eso es lo que se veía inicialmente. Esto, por ejemplo, es para el pass-through, donde básicamente te dice, ya te conectaste a la red, aceptar, nada más, ¿no? Algo así como aceptar las políticas de uso, lo que se llaman las AUP, ¿no? Acceptable Use Policy. Pero no hay una autenticación como tal, ¿no? En otros casos sí, puedes pedir autenticación. Mira, acá está con Web Pass-through. Ya cuando esto se puede complicar mucho más, ya cuando usas portales externos, hay que integrar con el ICE.
En el ICE hay que definir portales, puedes tener más de un portal, de hecho puedes usar varios IPs, puedes registrar las IPs en un DNS server. El tema es largo ahí, ¿no? Digamos que ya es un tema más que nada de ICE. Pero en general lo que hay que entender es que el controlador puede hacer los tres tipos de autenticación, en resumen, ¿verdad? Bueno, el Open Authentication, el PSK personal, que solamente es clave precompartida, o el PSK como 802.1x, que requiere un servidor radius donde ustedes usan el usuario y la contraseña. Y ya luego el web Authentication, que puede ser local o puede ser centralizado, cuando es centralizado es externo. Donde es local puede ser con autenticación, base de datos internos o simplemente pass-through para que aceptes la publicación aceptable y listo, ¿no? Para hacerlo lo más sencillo posible como eso. Así que nada, eso es pues lo que tiene que ver con la autenticación inalámbrica. ¿Preguntas, dudas, reclamos? Profe, eso es como una especie de multifactor authentication, entonces, este último. No, no necesariamente. Ahí cuando te refieres a eso, por ejemplo, estaríamos hablando de que puedes usar dos niveles de autenticación. Es decir, aquí la autenticación básicamente es usuario y contraseña, no hay más. Pero hay soluciones basadas, por ejemplo, en otros productos. En Cisco, por ejemplo, es el Duo Security, que te permite no solamente poner ese usuario y contraseña, sino a la vez, ¿no? Cuando quieres acceder de repente, dependiendo, ¿no? De los niveles que hagas. A veces es para todo el acceso a Internet o a veces para ciertos portales. El ICE se puede integrar con el Duo Security, ¿no? Entonces, eh, vas a tener que usar un token de repente, ¿no? Tú puedes usarlo en tu móvil o es un token físico y vas a tener que ingresar ahí el valor que sale en el token, por ejemplo, para poder acceder a la red. Pero ya es un tema externo, ¿no? A ese se le llama 2FA, ¿no? Es el doble factor de autenticación. Uno es las credenciales y el segundo es el token. O hay otros que son múltiple factor authentication, ¿no? Puedes usar mensaje de texto, puede ser que te manden un correo, puede ser que tengas un token o una tarjeta o lo que sea que fuera, ¿no? Entonces, ya esos temas ya son para temas más seguros de pronto, ¿no? Que requieren un mayor nivel de seguridad para el acceso, ¿no? A veces para acceder a una red no es tan necesario, pero sí de pronto para acceder a un sistema, un portal, qué sé yo, ¿no? Ahí tiene sentido usar ese tipo de soluciones. ¿Sí? ¿A eso te referías? Sí, sí, más o menos era eso, que estaba viendo que como que lo redirige a un portal y si no se acepta, entonces no puede seguir. Entonces era así como, ok. Claro. Claro, pero es uno solo, ¿no? No hay dos Sí, niveles sí, de aplicación. ¿Sí? Entonces, el tema nomás es que el portal eh, puede ser o suele ser externo, porque en el mismo controlador las opciones son muy pocas, es un portal bien sencillo. Ya ni siquiera se le daría el nivel de portal, tal vez, ¿no? En cambio, en otros servicios, en el mismo ICE o en servicios externos, hay empresas que dan esos servicios de portal también, ¿no? Entonces, tú puedes tener tus diferentes access points de diferentes marcas y todas apuntan al mismo portal y y listo, y el portal te captura otra data, por ejemplo, te permite que los usuarios se autentiquen con cuentas de Facebook, si quieres, las de Google, las que tengas. Entonces ya te sacan información también del usuario, ¿no? Entonces esa información la puedes aprovechar para temas de marketing o promocionar. Y esos servicios de terceros, ¿no? Que básicamente se basan en Rails para poder hacer su proceso de autenticación, pero tienen evidentemente portales mucho más interesantes, más elaborados, ¿no? Entonces, eso sería respecto a la autenticación. Vamos al último tema del curso, que es el troubleshooting de conectividad web, ¿no? Entonces, vamos a pasar un poco rápido, vamos a ver si le dedicamos unos minutos, por lo menos tenemos que terminar, bueno, vamos a pasarnos de hecho de las 10, ¿sí? Para ver qué tanto logramos hacer en el Florida, ¿no? Ahí ya luego les muestro, luego hablamos de eso. Entonces, el troubleshooting tendría que ser, por un lado, a nivel del controlador y por otro lado, a nivel del access point, ¿no? Del lado del controlador, hay que recordar que el controlador de Cisco tiene una interfase gráfica, pero también tiene línea de comando. Entonces, muchas veces, pues, el tema empieza tratando de identificar de cuál es el problema, de qué se trata, ¿no? Y muchas veces, pues, los usuarios hacen referencia a que no se pueden conectar a la red, que ¿no? El servicio inalámbrico está caído, etcétera. Pero hay que ver que también podría ser que sea el problema que el dispositivo no se puede asociar, o que sí se asocia pero que no consigue un IP, o que no se puede autenticar de repente, ¿no? Entonces hay que ser más específico, ¿no? Y esto puede ser, pues, porque de pronto ese equipo puede estar mal configurado o puede ser un problema de hardware, de pronto, ¿no? Para empezar, hablamos básicamente de una red inalámbrica, considerando que esta se divide básicamente en SSIDs, ¿no? Los Single Service Set Identifier, que son, en este caso,
equivalentes a lo que una red inalámbrica sería una VLAN, por ejemplo, ¿no? Para encontrar una analogía. Eh, los SSIDs son propagados por los APs, ¿no? Actualmente una AP puede propagar hasta 16 SSIDs, ¿no? Y esto se configura en el controlador, ¿no? Entonces, en el controlador yo defino el SSID y, como hemos visto, defino también el nivel o el tipo de autenticación requerido. Adicionalmente a ello, en SSID tendrá que existir, pues, o pertenecerá a una VLAN donde habría un servidor de HCP que sea el que entregue el direccionamiento dinámico, ¿no? El cual va a pasar a través de la API hasta los clientes inalámbricos, ¿no? Entonces el proceso más o menos es ese. Primero, el cliente debe estar dentro del rango de radiofrecuencia de un AP, ¿no? Para pedir asociarse a un SSID, se autentica y luego de autenticarse, considerando en este caso cualquiera de los procesos antes mencionados, el cliente recibe una dirección IP, ¿no? Entonces ahí podemos decir que el cliente ya ha pasado, digamos, por todas las etapas, ya está listo para poder empezar a navegar, si fuera el caso, ¿no? Entonces, para eso, control inalámbrico tiene una interfase gráfica, les decía. Esta interfaz es moderna, de hecho. Normalmente las versiones antiguas entran a la versión avanzada directamente, pero esta interfaz moderna nos da ciertos indicadores, ¿no? Donde, entre otras cosas, nos dice pues, cuántos terminales tengo, qué sistemas operativos tienen, cuáles son, en este caso, los APs que se están controlando, ¿no? Cuántos APs tengo, cuántos clientes tengo conectados en 2.4 y 5 GHz. Y si tengo, por ejemplo, en este caso, entonces ese tengo, ¿no? Si hay access point rogues o clientes rogues, o sea, falsos, ¿no? Eh, y bueno, esa es una información que da un dashboard inicial, pero ya luego uno puede ingresar a la sección de clientes o la sección de access point y ver ahí más detalles, ¿no? O los equipos interferentes, por ejemplo. En el caso de los clientes, lo más importante es ver el estado de la conexión de un cliente. Entonces, acá tienes una opción de búsqueda y puedes poner la MAC address de un cliente. Y al poner la MAC address, te va a salir toda la información de ese cliente, ¿no? Te va a saber pues, qué sistema operativo es. Y cuando no tiene nombre de usuario, probablemente es porque no está usando un sistema de autenticación basado en usuarios, o sea, no es 802.1x, ¿no? De repente solamente es un password compartido. Pero cuando es 802.1x, acá yo tendría que tener el nombre del usuario, ¿no? Luego vemos aquí hace cuánto tiempo está asociado, ¿no? Vemos el nivel de señal, miren, menos 54 dBm, no está mal, ¿no es cierto? Vemos acá la velocidad de la conexión, está 100, ahí. Vemos que dice la velocidad de la conexión 130 megabits por segundo, el ancho de banda del canal 20 MHz, y eso me hace pensar que 2.4 GHz, ¿no es cierto? Tienes dos streams espaciales, o sea, son 2x2, soporta CCX, es 802.11n. Entonces, toda la información de resumen está ahí. Y adicionalmente veo, por ejemplo, las aplicaciones que viene usando, ¿no? Me dice HTTP, SSL, Amazon, Google, Outlook, Google Play, Facebook, Skype, YouTube, ¿no? Entonces, el sistema tiene una suerte de identificador de tráfico, ¿no? Un poco parecido a lo que les comentaba, se puede ver con NetFlow y con algunas microaplicaciones de repente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque toda la información pasa por el controlador, entonces el controlador tiene visibilidad de ese tráfico, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, para resolver un problema tenemos que tener claro cuáles son los pasos, ¿no? Primero, iniciar la red inalámbrica, luego solicitar la conexión a un access point, que implica el proceso de autenticación. La autenticación puede ser capa 2, CSK y o con 801X. Una vez que pasó la autenticación, entonces tendré que hacer un request de IP para recibir la dirección IP del servidor de HCP. Y una vez que recibo, entonces ya estoy completamente asociado y puedo empezar a generar tráfico. Entonces ahí veo los pasos, ¿no? Veo los pasos, veo que todo está en verde, quiere decir que todo está bien. Puedo ver, como les decía, también los access points cercanos. Miren, por ejemplo, está en menos 80, menos 89, menos 91. Hay una buena distancia, ¿no? Considerando que aquí estoy en menos 54. El usuario, como decía, no se ve. Y bueno, esto ya lo habíamos comentado. De hecho, acá me sale un score de conexión que dice 20%. Por ejemplo, en este caso, con este usuario se da, porque y ahí sale en color rojo, ahora la performance, la potencia de la señal está en menos 75 dBm, ¿no? Entonces quiere decir que hay un problema por ahí. La calidad de la señal está en 18 decibelios, ¿no? Y vemos que la velocidad ha bajado, ¿no? Ahora está en 29 megabits por segundo. Hace un rato, cuando era menos 54, la velocidad de la señal era 130 megabits por segundo, ¿eh? Siempre se da esa relación. Entonces acá el score me dice, ya está en color rojo. Entonces, ahí tengo
De pronto no, todavía hay conexión, digamos que menos 25 podríamos decir que es lo mínimo, ¿no? Sin embargo, nos queda claro pues que no es ideal, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ya que la performance 29 megabits es bastante baja comparada pues con aquellos que suben de los 100 megabits, ¿no? Entonces, ese score básicamente se calcula considerando la velocidad, ¿no?, actual comparada con la velocidad máxima que se pueda dar. Vemos que cuáles son los strings espaciales. Vemos que acá tengo tres que se pueden configurar, sin igual el cliente soporta como máximo dos. Acuérdense que también esto depende de las capacidades de las antenas del cliente y de la AP, ¿no? Si la AP tiene tres, idealmente el cliente debería también tener tres para que puedan conversar a esas velocidades, ¿no? Y el ancho de banda del canal, que es corto en realidad, ¿no? 20 MHz, ¿por qué? Porque es 2.4 GHz, ¿no? Entonces, esta relación, ¿no?, entre la capacidad máxima y la velocidad actual nos da ese connection score del 20% aproximadamente, ¿no? Entonces, toda esa evaluación la pueden hacer desde el mismo controlador, control de esas estadísticas, pero claro, ahí habría que ver qué factores están influyendo, ¿no? Si son factores físicos, si es un tema de ubicación, del AP, ubicación del cliente, agentes interferentes, hay muchos factores que ahí podrían ser responsables de este problema, ¿no? El Mobility State nos permite ver, por ejemplo, respecto al controlador, vemos acá el Access Point, vemos cómo este cliente se ha conectado, ¿no es cierto?, a este Access Point, usando 802.1n.2.4, ¿no? Esta es el IP del cliente, el nombre del dispositivo. Entonces ahí puedo ver cuáles son los elementos que forman parte de la comunicación, ¿no? Vemos cuál es el AP al que me estoy conectando, veo su dirección IP, su nombre, el modelo del AP, y veo el túnel CAPWAP que me lleva hasta el controlador. Hay que recordar que en ese túnel CAPWAP yo podría tener pues varios switches en el medio, ¿no? Su distribución, de acceso, qué sé yo, ¿no? Entonces es importante para poder entender, ¿no?, si es un tema de ubicación, saber, por ejemplo, físicamente dónde está ubicado este señor y ver si este dispositivo realmente está muy lejos, de repente hay otro que es más cercano al cual no nos estamos conectando, de pronto porque tiene algún problema, y podemos sacar algunas conclusiones al momento de hacer el troubleshooting, ¿no? Pero como ven, todas estas herramientas me las da el mismo controlador, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las políticas, política de calidad de servicio, por ejemplo. Acá vemos que hay varias cosas que no están soportadas. De hecho, tengo ahí la conexión Silver, ¿no? Veo ahí la vida. Por ejemplo, no tengo el tag, no tengo fast lane, no tengo rol de movilidad. Entonces, a nivel de lo que es el controlador, pues es una comprensión bastante básica. A nivel de seguridad, es WPA2, que usa la encriptación AES, llave precompartida, ¿no? Que sería lo más saltado que hay. Entonces, nos da también una idea de qué es lo que está pasando con las políticas, las diversas políticas, sobre todo la de calidad de servicio y la política de seguridad. Finalmente, el cliente, para comprobar la conexión, tiene una herramienta gráfica que simula un ping, bueno, que hace un ping gráfico, donde nos muestra, por ejemplo, los tiempos de respuesta de la conexión, ¿no? Vemos que pues está no muy alta aquí los tiempos de respuesta, se envían 5 ping, y ahí la idea es que estos tiempos de respuesta no sean muy altos para considerar que es adecuado. Igual son 2000 milisegundos, ¿no?, el pico, así que suele ser un valor alto, ¿no?, pero en redes inalámbricas es comprensible, ¿no? Hablando de 2 segundos. Después podemos probar la conexión. Vemos ahí que cuando sale en color verde pasan los diferentes controles, ¿no? La asociación, la política de seguridad de etapa 2, la membresía de la red, el aislamiento IP y factores adicionales. Si tuviera algún problema, entonces, por ejemplo, acá me sale en color rojo, que me indica, ¿no?, cuál es el inconveniente. De repente me equivoqué en las credenciales y, bueno, claramente el error es, seguramente ha sido a propósito para mostrar ahí que ha habido un tema de credenciales, pero ya no pasa la política de seguridad capa 2 y el resto tampoco ya no se muestra, ¿no?, porque la conexión no va a continuar. Entonces, ese client test es bastante efectivo para cualquier cliente que quiera probar, ¿no? Igual me guardan los logs, hay un event log donde puedo ver en el tiempo cuáles fueron los principales mensajes que se tuvieron para un determinado SSID, ¿no? Y ver ahí de qué se tratan los problemas, si es un tema de autenticación, si es un tema de quién sabe, nivel de señal, ¿no? Entonces ahí tenemos diferentes alertas, ¿no?, que tienen que ver con diferentes niveles de seguridad y a su vez también diferentes módulos, ¿no?, o fases del sistema. Aún en este tipo de escenarios, cuando queremos dar una solución, pues básicamente el TAC, que es el encargado de dar soporte al cliente, en el caso de un problema complejo, ¿verdad? Lo que hace es ir directamente al controlador y recolectar los logs. Muchas veces eso ocurre con cualquier tipo de dispositivo. Pero el controlador con mayor razón, pues porque es un dispositivo centralizado y ahí estarían todos los logs. No tengo que ir a los APs individualmente, por ejemplo.
Ya cuando son switches y estos están separados, pues tendría que recuperar los logs de cada switch. Y eso a veces es un problema, ¿no? Entonces, en la red inalámbrica, como que al estar centralizado, nos da una mayor facilidad, ¿no? Y también existe una herramienta tipo Packet Capture donde hacemos una prueba y especificamos ahí cuál es el AP. Tenemos la posibilidad de simular protocolos para poder determinar diferentes tipos de tráfico, ¿no? Ya sea tráfico de control, tráfico de datos, de gestión, 801X, y simular esas conexiones y capturarlas. Y esta información luego se puede exportar y se puede ver con un Wireshark para poder ver qué mensaje, qué paquete pues no llegó a su destino, ¿no? De repente uno que sea repetitivo, alguno que se esté cortando. Entonces son herramientas que sirven para hacer troubleshooting en una red inalámbrica. Eso de cara al controlador, ¿no? Vamos a ver ahora de cara al access point, ¿no? A veces los problemas pueden estar en el access point en particular. El problema puede ser un tema de conectividad a la capa física, a la capa de acceso en este caso, o podría ser conectividad hacia el controlador, ¿no? Recordando que con el controlador, la idea es que el controlador, por ejemplo, tenga en este caso una VLAN de gestión, una VLAN de management, y esa VLAN de management se propague pues, por todos los switches que estén en el camino, ¿no? A través de los enlaces troncales hasta los switches de acceso, y ahí tengamos un AP conectado y ese puerto tendría que estar en la VLAN de management. Por ejemplo, la VLAN 100, que sea la VLAN 100 en el modo acceso, ¿no? Entonces ese AP va a poder comunicarse con su controlador a través de la VLAN de management, ¿no? Pero dijimos pues que eso es cuando es una red donde toda esa VLAN esté extendida, ¿no? Netamente en capa 2. Pero puede que eso no ocurra así. Puede que sea necesario entonces que hayan switches capa 3, ¿no es cierto? Y ahí recién vendría un AP. Entonces si está en la VLAN 100, de repente si está en la VLAN 200, de repente está en la VLAN 300. De repente para hacerlo más interesante, este señor está en la VLAN 100, este está en la VLAN 200 y este está en la VLAN 300. Entonces, como son diferentes IPs, yo tendría aquí que rutear, ¿no? Rutear. Es decir, conexiones en capa 3, ¿no? Entonces ahí es diferente. De pronto no me puedo conectar. El tema, bueno, ya sea en L2 o en L3, podría haber problemas de conectividad, ¿no es cierto? Pero bueno, eso ya dependerá de la red, ¿no? Entonces, el AP tendría que estar asegurada su conexión primero. Entonces, para eso tenemos esta opción, para ver la información de 360 grados del controlador. Tenemos un MAC adre, vemos su IP, vemos por CDP dónde está conectado, a qué puerto, a qué switch, la velocidad, el modelo, la energía, el número de serie y el grupo de APs. Ten en cuenta que los APs normalmente se agrupan con la finalidad de que estos puedan propagar un conjunto de SSIDs específicos, ¿no? El modo, habíamos comentado que el modo local era el usual para poder manejar tráfico centralizado, ¿no? Y su capacidad es lo máximo es 802.11n, ya sea 2.4 o 5 GHz. Un resumen de la performance, en 2.4 estoy usando el canal 11, en 5 GHz el canal 161, ¿no? La velocidad es como mínimo 12 megabits, como máximo 217. En 5 GHz lo mínimo es 12, lo máximo es 289. En total, durante todo el tiempo he traficado tanto en 2.4 y tanto en 5 GHz. La potencia es 2 dBm en 2.4 y 5 dBm en 5 GHz, ¿no? Vemos la relación, vemos el nivel del ruido, ¿no? Vemos, de hecho, el ruido en 2.4 está bien bajo, en 5 GHz el ruido está un poco alto, eso sale ahí en color amarillo. Vemos el porcentaje de utilización del canal, 27%, normalmente 2.4 está más congestionado que la de 5 GHz, ¿no? Igual, pues tendrá también más interferencia que la de 5 GHz. La calidad del aire acá tenemos 97, casi cerca de 100, acá tenemos 59. Y eso seguramente se está dando por el ruido, ¿no? Acá tenemos mucho más ruido que acá. Entonces, nunca tenemos poco ruido, la calidad del aire es mejor, ¿no? Eso es lo que podemos evaluar de los APs. Sí, ¿cuántas láminas faltan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, con ese resumen de información, yo puedo tomar ahí algunas decisiones, ¿no? Bueno, ya justo he hecho esa descripción, ¿no? Para empezar tengo que ver dónde estoy conectado, a qué puerto, a qué switch y a qué velocidad, ¿no? En este caso, 1 gigabit. Tengan en cuenta que hay algunos APs, por ejemplo, hoy por hoy que usan dos puertos, ¿no? Dos puertos Ethernet, porque eventualmente las conexiones a mayores velocidades exceden 1 gigabit, ¿no? Entonces, que no les parezca raro que un AP tenga dos conexiones físicas al mismo switch.
Ahí está un poco el resumen, lo que habíamos evaluado, ¿no? Validar que el nivel de ruido sea muy bajo, entre 90 y 100 dBm negativos, pero por ejemplo en el canal de 5 GHz tenemos menos 80 dBm, lo cual pues no es ideal, ¿no? Vimos también la información sobre los canales, hemos hecho un resumen bastante rápido en ese momento, pero vemos que los factores están asociados, ¿no? La calidad del aire, 27 pues está muy bien, pero en este caso 59 es un valor bastante bajo, ¿no? Como decíamos, eso está relacionado con el nivel de ruido, pero hay que tener en cuenta que eso es en este canal, ¿no? Una alternativa de repente puede ser, ok, me cambio de canal y de pronto en el otro canal hay menos ruido. Ten en cuenta que el ruido puede ser más fuerte en algunos canales que en otros, ¿no? Porque igual tiene sus frecuencias, ¿correcto? Entonces el ruido que se muestra ahí es en ese canal solamente. Y entonces la calidad del aire en ese canal es baja aquí, ¿no? 59. En la opción de RF Troubleshooting vemos ahí estos gráficos que nos muestran, por ejemplo, el nivel de interferencia en ciertos canales. Entonces, como me interesa ver el de 5 GHz, veo que precisamente en el canal 161 tengo ahí un nivel de interferencia bastante alto, ¿no? Lo cual significa de que lo más probable es que ese equipo esté, o ese canal esté siendo utilizado ya por otro access point que está también yendo justo al mismo canal. Ahí es entonces donde decíamos, tenemos la opción Clean Air. Clean Air es una alternativa que tenemos. Ten en cuenta que esto implica poseer un hardware, ¿no? Unos APs que te permita, pues, eh, transmitir en este caso una señal que tenga como objetivo limpiar el aire, por eso se llama Clean Air, ¿no? Que básicamente es, pues, generar una señal en el canal, en el mismo canal, para ver si es que interfiere la señal interferente, ¿no? Entonces, de alguna manera la anulo y se dice que se puede limpiar el canal, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, acá que en las barras de gráfico se puede mostrar, ¿no? Cómo es que se está haciendo uso de los canales. En el caso de los canales Wi-Fi y en este caso de los canales que están utilizando los fuentes interferentes, ¿no? Entonces, el mejor resultado en este caso podría ser que el mejor resultado se obtiene haciendo que, por ejemplo, se mueva uno de canal, ¿no? Entonces, veo acá que, por ejemplo, este canal tiene ahí un problema, ¿no? Vemos en el canal 171, esta es la potencia del RSSI que tengo. Entonces, aparentemente estamos teniendo inconvenientes ahí. Si vemos, en cambio, el canal de lado, vemos pues que, por ejemplo, el que está acá, el color naranja, ¿no? Tiene ahí un valor un poquito más por encima de repente y menos utilización en el nivel de uso del canal. Entonces, de repente, una alternativa podría ser saltarse al siguiente canal y de esa manera evitamos la interferencia que tenemos en el canal actual, ¿no? Entonces, todo eso son conclusiones, ¿no? Que uno va sacando, tener en cuenta que eventualmente uno no tiene de pronto que conocer todo esto de inicio. A veces recurrir al ataque es una opción, pero en otros, ya cuando uno va manejando esto y tiene, pues, enfrenta muchos problemas, uno va creando una metodología, ¿no? Y va viendo que cumplir lo que dicta la teoría, ¿no? La teoría dicta cosas bastante elementales, ¿no? Como por ejemplo el tema de los canales, ¿no? La interferencia que es, la relación señal al ruido, los niveles, hay que saber leer los niveles que están en DBMs, y en general tratar de dejar que los APs o que la red inalámbrica asignen dinámicamente, ¿no? Porque para eso, sobre todo si los equipos en la red inalámbrica tienen la capacidad de leer el aire, ¿no? Van a encontrar cuál es el canal, el mejor canal libre, el canal más disponible y de esa forma van a optimizar su uso. Sin embargo, muchas veces pues pasa que se utilizan canales manualmente y eso puede ser un problema. O a veces puede pasar también que hayan dispositivos donde lo hagan de manera tal de que no tengas más opción, ¿no? Más que usar un único canal y eso automáticamente genera un inconveniente. Por eso siempre primero es bueno, idealmente en todo caso, tener estos APs basados en controlador donde eso se pueda manejar de manera coherente, ¿no? No solamente el tema de la administración del ARF, sino también la potencia, manejar mejor el roaming, etcétera, ¿no? Y tener esta visibilidad que, por ejemplo, nos la ofrecen el controlador de Cisco. Y bueno, ese era el último. Sí, profesor, Entonces, una sí. consulta tengo sobre este tema. Justo yo tuve un problema, un caso, pero lo que pasa es que lo habían, como usted dice, ¿no? Manual, y de ahí, bueno, justo se instaló un equipo que era standalone de Wi-Fi y tuvo la interferencia. De ahí Ujú. vimos que se podía activar la opción que, digamos, el mismo equipo controlador pueda hacer cambios, ¿no?
no me acuerdo bien en qué parte, pero lo que eso sí es lo que quería, para que me hacerme recordar cómo, en qué parte se activa esa opción de que sea, digamos, dinámico, ¿no? Para que si que detecta ese tipo de interferencia, lo haga, ¿no? Porque me acuerdo que nos pasó en una implementación, pero ya hace varios años y por eso quería recordar más o menos cómo se activa o qué parte está, eso Ujú. para tener en Sí, cuenta, bueno, ¿no? Y tenerlo bien recordado, ¿no? yo acá estoy tratando de levantar el control inalámbrico, ¿no? Vamos a ver, vamos a tomarnos un máximo de tiempo de media hora, máximo, a ver hasta dónde llegamos. Y si lo hacemos rápido, veremos esas opciones, ¿ya? Entonces, este es un controlador, es una máquina virtual, ¿sí? Está acá en una versión 8.0, relativamente antigua. Es una máquina virtual que no ocupa muchos recursos, ¿no? Un procesador, 2 GB de RAM. Y es por eso que el control inalámbrico lo puedes poner hasta en una AP hoy por hoy, ¿no es cierto? Puede estar en un router, en un switch, o ser una máquina virtual, ¿verdad? Entonces, esto lo acababa de reiniciar. No sé, el momento que me estaba pidiendo. Vamos a poner acá el nombre, vamos a ver el nombre de C, vamos a poner el admin, y vamos a poner el paso, vamos a ponerle 3. Ahí te dice si la IP de gestión va a ser una IP estática o dinámica. Es decir, que es estática. Eh, Vamos a ponerle acá la 1 de 2, 1680200. Yo tengo esta interfaz es una interfaz Rich, por lo tanto, debe estar en el mismo IP de mi red, ¿no? 0, 9.2.168.0. Entonces, si yo le hago clic a la 200, debe estar libre. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí corriendo, porque en el momento cuando ya acepte la respuesta, ¿no? Pero 200, además te da 5555550. Ok, ahí convertido vamos a ponerle. Es que una cosa es la IP de servicio y otra cosa es la IP de management. Actualmente, cuando la IP de servicio no la utilizas, la IP de management sirve para ambas cosas. Vamos a ver si le ponemos 201 en los 60. 801. Ahí tenemos, ¿no? El tema del conflicto con la interfaz. Vamos a ver el problema. Vamos a reiniciarlo nuevamente. Se me pasó, no leí que decía service. ¿Qué pasó? Se me fue más rápido. Demora un poquito, pero bueno. Ya. Entonces, si quieres, vamos viendo, buscando, me estaba boteando un video donde muestre lo que tú estabas consultando, ¿no? Entonces, todos estos procesos de digitalización ahorita están ahí, ¿no? Ponemos, por ejemplo, WLC, por ejemplo, RF, vamos a poner ser, vamos a poner Cisco para empezar, pero que no salga, pues, por ejemplo, ahí tienes un tutorial, un Bingo Workstation, cómo configurar, ¿no? Ponemos ahí el RF Management, por ejemplo. O sea, tenemos un video donde nos diga cómo hacer esa configuración, ¿no? Para no, esto puede ser acá, ¿no? De RF por favor. Esto, todo bien, hay una serie de videos que ustedes pueden esperar ahí. Y ahí van muchas veces a encontrar soluciones rápidas. Por ejemplo, acá tenemos perfiles de radiofrecuencia que se han creado para los diferentes estándares, ¿no? A veces hay estándares o a veces hay perfiles de alta densidad, de baja densidad o densidad típica. Y eso genera pues algunas variantes, ¿no? En algunos casos. Entonces, es que ahí tenemos otro. Entonces dice, este es el asistente, cristal, el cristal, ¿no? Está asignando ya IP, ¿no? Dinámicamente. Bueno, vamos a explicarlo. Vamos a WC de nombre, admin, usuario, la compresión de System 3, otra vez System 3. Ahora sí, ahí vamos a la derecha, se queda más en el service y todo lo vamos a marcar por gestión, porque no tendría que tener dos redes. 1.268.0.200. 1.268.0.200. Y se no puede ser usado en el Portnet. Server, se encarga. 1.268.0.200. Puede estar en el Portnet 0006.
porque parece que el DHCP no lo está funcionando, ¿no? Entonces, vamos a poner la primera interfase. Me parece que las dos están en bridge. Vamos a poner la primera interfase, por ejemplo. Vamos a ver si es esa. Hay que iniciar y estar atento, lo dice, porque cuando no le das ahí, comienza a consumir wifi, ¿no? Vale, nos metamos a ahí estoy en un ratito. Sí, estaba chequeando que esté bonito, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí lo que se trata es, ya para todo lo que tiene que ver con RF, se deja por ahí. Por ejemplo, acá están las velocidades, ¿no? Cuáles son soportadas. A veces conviene, por ejemplo, las de velocidades más bajas, quitarlas. Depende mucho del cliente que tengas, ¿no? Lo peor que puede pasar es que tengas pues, varios tipos de clientes, por ejemplo, eso no ayuda. Mejor es que todos los clientes sean iguales, idealmente, ¿no? Buscar pues, que todos estén realmente dentro de la zona de cobertura, no tener clientes muy lejos. ¿Y eso cómo lo logro? Teniendo varios APs, ¿no? De esa manera no hay APs que atiendan a clientes muy lejanos y muy cercanos porque estarían obligados a atender clientes con baja velocidad, ¿no? Eso es lo que nos invita. Tercera es, ok, ya listo. Voy a tener install, dice que sí. Entonces ponemos entrar el nombre, C, el usuario de password, 3, 3, interfase de servicio, vamos a poner el HCP y como interfase de management, vamos a poner 200, claro, 500, 0, 1801. Vamos a usar VLAN, no. Es decir, se podría, ¿verdad? Podría ser el tap en la VLAN. Puerto 1, solamente hay un puerto. Vamos a ver el SSP server aquí. Vamos a hacer que sea el mismo router. Y ese es el IP virtual que a veces se utiliza para, como les decía, el portal, ¿no? Ahí creas el nombre del grupo de movilidad, vamos a ponerle por ejemplo SSMP. Y ahí creas tu SSID, vamos a ponerle SSMP, vamos a ponerle import. Para configurar modo bridging del DSCP, o sea, para que el DSCP se configure o sea, pase a través de una cosa, no. Le decimos que IPs estáticos, sí, o sea, es solamente preventivo, ¿verdad? Pero los servidor radios, no tenemos servidor radios. Ahí pones el código del país, P de Perú, en el caso, ¿verdad? Eso básicamente es para los canales, ¿no? Cada país, un canal podría tener unas variantes, ¿no? Habilitamos 811B, pues le digo que sí. 11A le digo que también. 11G le digo que también. Y AutoRF, y ahí está la parte automática, le digo que sí. Configurar el TP, le digo que no. Configurar la hora, eh, que sí. Entonces ponemos 03 17 20 23 y la hora le ponemos 22 22 10 06. Si no se puede decir no, configuración correcta le decimos que sí. Y vemos que sí, ¿no? Esa configuración inicial luego se puede eliminar, pero es una forma rápida de tener un controlador configurado por lo menos con SSID con todos los perfiles de 802.11a, B y en este caso G, ¿no? Porque es una versión que seguramente soporta otras versiones, es relativamente antigua en realidad, ¿no? Entonces, iniciamos, ahí lo que tendría que esperar es hacer ping. Ahí está el ping respondiendo, ¿eh? Desde que puse el IP ya estaba respondiendo, entonces, acá se ha cortado, porque está reiniciando, que reinicie y ya deberíamos una respuesta y entonces ya ingresar por web, ¿no? Ese es entonces el, la versión virtual, ¿no? Lo que dicen el Virtual Wireless LAN Controller. Esta versión te permite trabajar con las licencias demo, que son temporales, ¿no? Por eso ya puede uno registrar una API y empezar a trabajar, ¿no? Directamente, ¿no? ¿No? Ahí me conoce la misma ropa. Ok, 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 ok. Listo. Entonces, para recibir respuesta en IP, es el que le puse aquí lo había
bloqueado. Vamos a poner que los dos sean bridge, como está el TCP. Ok. Entonces, si estamos poniendo un navegador, ponemos un 92.168.0.200. Dice que hay un certificado para el sistema de solución. Vamos a decir que el Internet Explorer todavía funciona. Y vamos a ver si con esto podemos superar el tema del certificado. El 18.0.200. Ya ha hecho menos que en Express. Directamente en 5. Quiero trabajar solo el Internet Explorer. HTTP dice 800. Pero lo que voy a hacer, si es un tema certificado, es que este controlador se puede deshabilitar, ¿no? El tema del web. Entonces, a ver, vamos a meter acá por el comando para empezar. Y buscar el comando para deshabilitar el web seguro. Creo que lo fue como más seguro. Vamos a entrar acá y vamos a buscar como web controller disable web security. Entonces, es comando. Config network secure web disable. Entonces, vamos acá y poner el comando para el config. Las llamadas network secure web disable. Debo reiniciar esto. Grabamos. Save config. Tenemos que sí. Y el punto. Set. Set sistema. Tenemos que sí. Y reiniciamos. Ojalá que sea eso. A veces por antigüedad también los certificados digitales pues no tienen una duración máxima, ¿no? Y una vez que vencen, sobre todo porque le he puesto la hoy fecha en el día de hoy, ya no levantan la siempre. Entonces ahí el camino largo sería instalar un nuevo certificado digital, en fin. Pero mejor le quitamos el HTTPS, una segunda alternativa, hiciera eso, ya estamos. Y si no, pues ya va a estar muy complicado. Y no, conseguimos 15 minutos. Entonces, les decía que, bueno, este es un poco el tema de los perfiles. Miren que aquí en la parte de RRM uno puede, entre otras cosas, determinar los niveles de interferencia, ¿no? Máximos y mínimos. Por ejemplo, determinar para la data -80, ¿no? Y debería ser entre -60 -90. Para voz, igual puede cambiar. Pues -90 veces es el mínimo, no es muy buena idea, uno lo puede modificar, ¿no? Para que no sea tan bajo. Entonces, iniciando, se hace que igual que dice. Abrimos sin web, sin HTTPS, 0.200. Creo que está deshabilitado en web, ¿no? Porque web server dice lo contrario. Entonces, config, tenemos hasta 4 comandos, ¿no? Config network web mode, enable el disable y config network secure web, enable el disable. Entonces, lo que tener activo es, eh, pero el secure web lo vamos a deshabilitar nuevamente. Y vamos a hacer entonces, sí, así haciendo eso más activo. 200, pero sí, vale. Listo, primero hemos avanzado 15 minutos para adelantar esto. Vamos a también.
y comunes. Bien, entonces, unos 15 minutos más y una revisión así súper rápida, ¿no? Tienen preguntas, ahí aprovechan. En todo caso, este es el portal. La interfaz que vimos en la diapositiva corresponde a los modernos, como les decía, ¿no? Pero ahí había una opción experto o advanced. Cuando entramos a advanced, entramos acá, ¿ya? Entonces, en este caso, la IP de management, la de servicios no tiene. A veces puede pasar que la de servicios se dedique para acceder acá al equipo y la de management se utiliza para que los APs se registren en el controlador, ¿ya? Acá está el grupo de movilidad que creamos, no hay ningún AP. Tenemos aquí algunos tabs, ¿no? Por ejemplo, acá había un AP que se ha desasociado, dice, pero pues, este de gestión es accesible. Entonces, cuando uno quiere registrar un AP, acá la opción de APs, vemos por son los radios, ¿no? Puede ser ANAC o puede ser BGN. Por acá vemos un AP Office, está, me aparece acá registrado, dice. Vamos a ver si es que tiene datos. Antes que nada, quiero ver el tema de las licencias. Como les decía, aquí, parte de, si eso no tiene licencias, no acepta, ¿no? Entonces acá vamos a la parte de licencias, vemos que dice evaluación, ¿no? Pero vemos que también dice no aceptar. Entonces tenemos que hacer entrar aquí y tenemos que aceptar aceptar el EULA, ¿no? Entonces, acá donde dice acá hay una pella registrada. Entonces, no sé, no sé qué esa medida de sus aceptadas. Así es, salimos, ¿no? Tenemos aplicar y las medimos, ¿no? Por si acaso salvar la configuración cada que haga un cambio. Entonces, estando habilitada ya la licencia, me quedan 200 licencias, duran 8 semanas, ¿no? Entonces ya podemos ver si los controladores, los AP se registran. Ya está acá la AP, ¿no? Ya está registrado. La AP Office, ya copió una IP dinámica. Al final el AP está conectado a la misma red, así que está en capa 2. Descubre el controlador automáticamente, son 2702. Y vamos a ver que tiene radio en ANAC, o sea, en 5 GHz, y tiene radio en BGN, o sea, 2.4, ¿verdad? Pues tiene dos radios, ¿no? La radio 1, que es para 5 GHz, y la radio 0, que es para 2.4, ¿no? Entonces, las dos radios están habilitadas. Y de hecho, este señor ya tendría que en el wireless LAN el SSID llamado Entra, ¿no? Que le creamos. Entonces ahí si queremos modificar la autenticación y le damos acá y le ponemos en lo que es security, la autenticación WPA, pero no le ponemos 801X porque no tengo un servidor para ellos en este momento, ¿no? Y acá le ponemos la política WPA. Esta política, como ven, utiliza encriptación WPA, que es basada en AES, que es el algoritmo cifrado más robusto que tenemos, ¿no? Vieron que también está en la VPN, ¿se acuerdan? Cuando vemos el tema de VPN. Entonces, ahí si quieren habilitan, por ejemplo, ahí el PSK, y ahí le ponen cuál es la clave, ¿no? Entonces ahí le ponen la clave 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, C. A ver si se- Entonces, esa sería la clave para este, este CCID. Entonces, aquí está. Ven que está en la interfase de management, ¿verdad? Y que se aplica a todas las políticas de radio, ¿no? A, B, G, N. Entonces, vamos a ver si tengo la contraseña y claro, que sale una opción, ¿no? Entonces, cuando ustedes van al wireless, en el wireless ustedes van a ver ahí Encore, ¿eh? Van a ver Encore. Y si se van a loguear, ahí le va a pedir el usuario de la contraseña. La contraseña está con el 801X, pero todavía no he grabado, ¿no? No he explicado la política. Pero cuando es 801X, sale pues usuario y contraseña, ¿no? Entonces, de hecho, acá los servidores de autenticación no deberían estar activos. Tienen que ahí se puede usar Radius, Zelda o el EAP local que usemos. Pero bueno, acá lo importante es que esté con PSK y con eso quedaríamos ya listos para registrarnos al SSL. Si no, ¿no? Todavía está con ese perfil.
Eh, en el caso, la pregunta que te hice hace un rato, para ir viendo los otros casos, los otros escenarios, porque igual no voy a poder conectar, porque si me conecto voy a perder red, ¿no? Pero lo importante es que salga ahí el enseguida. Ya luego vamos a ver, de repente más práctico sería borrar lo que existe, ¿no? Podemos borrar este señor y crear uno nuevo, porque se quedó con 102 X. Vamos a remover este DCI. Por caso de repente creamos uno nuevo, ¿no? Vamos a hacer un nuevo. Crear un nuevo. Entonces, vamos a dar CCNP, puede ser CCNP, ya que este es el número 2, ¿no? Porque puede tener hasta 50 IDs, ¿no? Vamos a multiplicar y aquí le ponemos estatus habilitado, para gestión, y aquí le ponemos menú DPA, pero acá le ponemos PSK. Por defecto se crea en la otro, ¿no? Entonces acá le ponemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se mira, selecciona en la segunda, le ponemos explicado. Entonces el de Freelance ahora salta con PSK, ¿eh? Eso es algo que no work. Ese es un navegador que no deja, ¿no? A veces pasa eso, ¿no? Pero bueno, no importa. Eh, Aquí ya vemos el CCNP y Feliz Conectar ya sale para poner la clave compartida, ¿no? Que era ¿eh? Entonces, ya creamos un SSID, simplemente trata de tener los diferentes tipos de autenticación, ¿no? Rápidamente, el controlador es este. Mira que tiene acá un nombre, un mobility domain y un grupo de movilidad, ¿no? AppWap corre en IPv4. Aquí puede, por ejemplo, configurar los puertos, ¿no? Cuando son físicos, puede tener más de un puerto, particularmente para virtual tiene un puerto, ¿no? Pues, por ejemplo, si tienes un puerto virtual, son básicamente como pedidas, ¿no? Virtuales para el portal, ¿no? Y el puerto de gestión. El API y el puerto de gestión tienen que estar en la misma red, ¿no? Realmente o copiado. Después, ¿qué más? Y a los datos, ¿no? Del controlador. Pero que en la parte web están los APs, vimos que este IP es dinámico, ¿no? Eventualmente uno puede también, es estático, en realidad estaba escuchado así. Eh, Esa es la versión de software. Aquí es donde tú habilitas, tienes que hacer un modo Time Flex Connect. Pasa que cuando son controles virtuales siempre es Flex Connect, ¿no? No hay forma de que sea físico, porque, perdón, que sea local, porque el tráfico no pasa por el controlador es virtual, ¿no? Es importante ahí tenerlo en cuenta. Después de acá vemos las interfaces. En este caso tengo dos puertos Ethernet, el gigabit 0, el gigabit 1, eso es el AP, ¿ok? Y vemos sus dos radios, ¿no? Que están activas. Clean Air no funciona hasta acá. Está en el HA, hay un solo controlador, eh, eso es lo más importante ahí. Después, ¿qué más? Acá, por ejemplo, acá están los RP Profile que estábamos viendo en el Wi-Fi, perdón, en YouTube, ¿no? Y acá vemos que, por ejemplo, para lo que es AN, ahí vemos la velocidad, ¿no? Este es como que el perfil general. Entonces vemos aquí cómo es que está el mínimo umbral para recepción, ¿no? Y vemos acá cuáles son los que son soportados y cuáles son obligatorios, ¿no? A veces, por ejemplo, decía que es una idea deshabilitar las velocidades más bajas para evitar que haya usuarios muy lejanos, ¿no? Y de esa manera evitar que el equipo tenga que modular a valores de velocidades muy bajas, ¿no? Eso también de alguna manera me protege porque evita que tenga un usuario de repente frente a mi casa y por ahí detecta la señal, por ahí que se conecta a 6 megabits, ¿no? También depende de eso. El tema del roaming, ¿no? La mínima velocidad o la mínima potencia antes del roaming. Y vemos ahí que el tiempo de transición es de 5 segundos, ¿no? Después, por ejemplo, está el cleaner. Ahí lo puedo habilitar, ¿no? Puedo habilitar el cleaner. Con eso se supone que el sistema mejora, ¿no? Acá está el throughput de alta velocidad. El 11N y el 11AC están habilitados, ¿no? Acá también a veces debería deshabilitar las velocidades más bajas para evitar lo que vimos recientemente, ¿no? Eh, Tema de cobertura, ahí están las potencias más bajas que se pueden soportar. Vemos, por ejemplo, hay una la pregunta puntual que hiciste fue sobre dónde es que especifico que sea
el valor, o más que el valor, ¿no? La asignación dinámica. Entonces, mira que aquí, cuando vemos una radio, esto de aquí es nuestra radio, acá, cuando vemos una radio, por ejemplo, es una antena interna, o como eso, entonces ahí uno quiere, uno quiere de pronto dejar que el sistema haga o se encargue, ¿no? De todo lo que es la asignación de los canales y todo eso, ¿no? Entonces, saber acá, por ejemplo, lo que es balanceo de carga es interesante, importante, porque lo que busca el balanceo de carga es que todos los APs tengan la misma cantidad de clientes, ¿no? Aquí en lo que es la selección de la banda, si son parámetros roaming optimizado, por ejemplo, te puede habilitar ahí para el 11A, 11B. ¿Qué más? Vamos a ver acá. Aquí en el medio está para lo que es la banda de 2.4, igual tiene también su roaming de clientes, te puede ver su situación, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? En estas opciones. Vamos, en la parte de, por ejemplo, en este ID, la parte de calidad o la integración, por ejemplo, a veces esto hay configuraciones que se puede hacer específicamente por DCID. Por ejemplo, un DHCP server especial para el DCID. Por ejemplo, la cantidad de clientes máximos que podrían haber, o especificar una lista de acceso para bloquear ciertos equipos, ¿no? Entonces, hay parámetros que se pueden hacer solo por un SSID. Y estos predominan o tienen prioridad sobre lo que hemos visto que se hacen globalmente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de configuraciones tiene ahí sentido. En el caso del AP, igual también puede pasar que haya configuraciones en el AP, ¿no? Que sean específicas y diferentes a otros APs. Ten en cuenta eso, ¿no? Entonces, un poco se trata de lo mismo, ¿no? De ver cuándo aplica bien configuraciones en un caso o en otro. Ya sea que sean específicas por DCI, por AP o general para todos los equipos, ¿no? Caso del controlador, el controlador básicamente tiene las propiedades generales que se aplican a todos los equipos. Y más. Bueno, acá es donde yo tengo la opción de monitorear clientes. Obviamente no tengo ningún cliente conectado. Voy a hacer conectado del celular para que se vea ahí un cliente. Parece que piensen que no estoy conectando a ningún dispositivo. Acá están CCNP. Y después acá contraseña 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Listo. Si conecto, aparentemente se conectó. Entonces ahí aparece el equipo A. Entonces ahí está el cliente. Bien, pues el 802.11 hace 5 y tal, si no tiene usuario, ¿no? Quiere ver más datos, ahí son los datos. Es un poco diferente a lo que vimos en el slide. Tengan en cuenta que es una versión un poco más antigua, pero está dando datos, ¿no? Que es lo interesante. Vamos a la parte de seguridad. Cuando quieres agregar los servidores radios, nunca los agregas. Cuando se inicie, por ejemplo, se agrega acá, ¿no? Entonces le dices ahí nuevo, pones la IP, el password compartido y el puerto, ¿no? 1812 o 1645. Después, si por ejemplo es un servidor LDAP, lo mismo que puedes agregar servidores LDAP, por ejemplo en Windows, ¿no? Directorio activo se puede agregar acá. Aquí se configura, por ejemplo, lo que es la autenticación web, ¿no? Que vemos en el material. Acá se configuran las políticas locales. Parece que también se puede crear, en este caso, el policy. Puedes hacer filtros de MAC-adres, ¿no? De repente quieres crear unas MAC-adres que no se conecten al radio americano, lo podemos poner acá. ¿Qué más? Por ejemplo, tuvieses que cambiar certificados, tal, también aplica, ¿no? O también puedes crear listas de acceso. Lista de acceso en capa 2, lista de acceso para Flex Connect, básicamente para filtrar, ¿no? En la parte de gestión, acá vemos algunos protocolos. De hecho, lo que era la configuración de software, la licencia lo ven por acá. Acá podemos ver los usuarios conectados. Podemos configurar términos SSH para el acceso remoto. También el tema de HTTP, HTTPS, ¿no? El certificado, mira que decimos que aparentemente ya mencionó. Mira que, bueno, pues, se ha creado una nueva el 17 de marzo, por la hora, ¿no? También está en 2033. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Los logs, si quieren recuperar logs, pueden recuperar acá, logs. Comandos, si quieres hacer una actualización del sistema operativo, por ejemplo, se hace por acá. Quieres setear la hora, la fecha, se hace por acá también. O si quieres configurar pues, un servidor TP. Entonces, creo que eso es lo más importante
No sé si tengan alguna pregunta. Si quieren, les comparto esta máquina virtual, el que esté interesado lo puede ver ahí, pero igual sin AP es poco lo que se puede ver, ¿no? Pero, no sé, de repente pues, les sirve. Entonces, esta parte que me entraba hace un rato y ahí a tu pregunta, ahí por ejemplo en 811 BGN tenemos la radio que está activa y aquí es donde decíamos que si quieres, por ejemplo, en el tema de asignación de canales, puedes poner custom. Entonces, cuando pones custom, tú eliges el canal, ¿no? Parece que había 11 canales, ¿no? Si pones global, el sistema lo aplica. Pues si se trata solamente de los canales 1, 6 y 11 son no overlap, ¿no? Igual la potencia. Si quieres poner custom, entonces acá tú vas subiendo o bajando la potencia, ¿no? Ese es el tema. Si tú le pones global, aquí el mismo sistema es el que manipula el tema de la potencia y de la asignación de canal. Y esto es por ambos, ¿no? Por ambos tipos de, por ambos lados, ¿no? La antena acá solo es interna, no es externa. Acá en ANC, aquí a veces no entra por el indicador. Y hace un rato no entraba. Aquí lo mismo, ¿no? En A, esta es la de 5 GHz, ¿verdad? Mira, está en el canal 149, pero aquí los canales pueden ponerse aquí custom, entonces acá el canal puede ser de hasta 80 MHz, ¿no? Mientras más grande, más ancho de banda hay, pero los clientes también tendrían que trabajar con ese ancho de banda. Y los canales aquí tú decides, ¿no? Cuando pones custom. Si lo acá como global, queda ahí, igual en la potencia también lo puedes modificar para la radio de 5 GHz. Así que creo que bueno, nos hemos pasado. No sé si tengan una pregunta, me dicen si quieren que comparta esto, igual lo hago, igual va a demorar un poco, pero no es como que obligatorio para el examen, ¿no? Hay muchas cosas, bueno, básicamente la parte igual es teoría. Pero siempre es bueno, el que quiere, pues, puede practicar con esto. Lo dejo a ustedes saber, no sé si tengan preguntas. ¿No? Bueno, No, yo creo que no, profe. listo. Entonces, yo les había preguntado quiénes iban a presentar su evaluación el día lunes, ¿no? No ha habido respuestas todavía. Miren que si no nadie va a presentar, ahí tenemos una alternativa. Que el examen final sea el lunes, ¿no? Porque no podemos perder esa sesión y tampoco puede ser que ingresemos y pues nadie quiera, o sea, no tengamos una agenda ya para ese día. Así que no sé qué les parece si quieren tomar el examen final el lunes. Al menos como primera opción. Si por vez sale mal, lo pueden tomar de nuevo, sin problemas. Pero se me ocurre que podemos aprovechar esa fecha y ya quedaría el viernes y el lunes siguiente para que hagan la presentación de sus exámenes de habilidades. ¿Les suena? ¿Les parece? Profe, una pregunta, con esta asignación, ¿usted está esperando un trabajo escrito? Puede ser nada más presentarlo así, como nada más compartir la pantalla. Es solo compartir la pantalla y probar lo que les pida probar. Ujú. No hay que hacer nada, por lo menos para la primera presentación. Han habido casos en los que de pronto no lograron el objetivo y ahí sí yo les voy a pedir que lo hagan para después, pero como ya no tendríamos otra sesión, me presenten una suerte de informe, las capturas de pantallas con las pruebas que yo les pida que hagan, ¿no? Porque si las pruebas que les pido que hagan no funcionan, entonces la segunda opción como especie de recuperación es esa, ¿no? La de tener que presentar para después un documento, un Word con los resultados previa corrección de aquello que tenga que corregir. Entonces, ¿cómo Bueno, quedamos? yo me puedo voluntariar de ofrecer, digamos, la presentación para el lunes, entonces. Igual no he terminado todos los exámenes, entonces no sé si puedo hacer el examen final sin haberlos terminado todos. Sí, pues, es un buen punto. Pero, ¿tú solo estás haciendo? No, yo estoy con Manuel, ya nosotros Ah, hemos ya. adelantado bastante, ya yo me imagino que entre mañana y el domingo ya lo estaríamos terminando. Ok. Igual, Para lo puedo formalizar, envíen eso al Space y ahí ponemos la agenda, ¿no? Para no tener que de repente después decir yo dije o yo no dije. Entonces, póngalo ahí y ahí queda oleado ese preguntado. Si no lo mandan, es como si no hubieran dicho nada. Entonces, yo esperaría por lo menos 3 grupos o 4 idealmente para ocupar bien la sesión. Si no, después no va a faltar tiempo. Bien. el grupo 4 también el lunes. Sí, ahí envíenlo y quedamos así, pues, ¿no? ¿Listo? Bueno, espero entonces que lo que hemos hecho hoy haya servido. Al final, toda la parte wireless, pues, es un tema más, así que hay que darle importancia al caso, pero trátenlo todo como un conjunto, ¿no? Entiendo que los exámenes están ya habilitados, traten de darlos, todavía hay tiempo para poder tomarlos hasta el examen final o incluso hasta después, ¿verdad? O sea, no es que tampoco sea limitante, pero si tienen tiempo, pues mejor si lo dan de una vez, ¿no? Y si no, pues el lunes nos vemos ahí con los 3 o 4 grupos que tengan a bien presentarse, ¿ya? Quedamos así entonces. Muchas gracias, bro. Gracias a ustedes, buenas noches. Gracias, buenas noches.